Muy bienvenido seas a nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. Para continuar glorificando el nombre del Señor, la pregunta del día dice así: ¿existía la ley moral antes del monte Sinaí? Manténgase conectado. Regreso pronto. Quiero invitarte a abrir conmigo tu Biblia al libro de Romanos, el capítulo 4, para leer nuevamente el versículo 15 que dice así: Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Muy importante recordar este detalle. Donde no hay ley, tampoco hay pecado. Con eso en mente, vamos a unir este texto con lo que dice Romanos 6:23, donde la palabra de Dios menciona que la paga del pecado es muerte. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Muy bien, recuerde, donde no hay ley, no hay pecado. Por otro lado, la paga del pecado es muerte. Vamos ahora a leer lo que dice Romanos 5 y el versículo 12. Siguiendo la misma línea de pensamiento. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El texto dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Si usted lee el contexto, el hombre a quien se refiere ese texto es la persona de Adán. Ahora pregunto, ¿donde no hay ley, puede existir pecado, sí o no? Claro que no, porque lo hemos leído varias veces a lo largo de la serie. Donde no hay ley, tampoco hay pecado. Si entonces el versículo 12 de Romanos 5 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, haciendo referencia a Adán, eso implica que la ley existía desde los días de Adán. ¿Me estoy dando a entender? Porque si no hay ley, no puede haber pecado. Y la Biblia es clara al mencionar que Adán pecó. Por lo tanto, la ley moral, la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos existe mucho antes que el monte Sinaí. De hecho, existe desde el principio. Vamos a leer ahora otro texto que nos va a ayudar a confirmar esta misma idea. Y lo voy a tomar del libro de Génesis. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Eso significa que donde no hay pecado, no puede haber ¿qué? No puede haber muerte. Note lo que dice Génesis, el capítulo 5 y el versículo 5, hablando de Adán. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años y ¿qué? Y murió. Pregunto, ¿puede haber muerte donde no hay pecado? ¿Sí o no? Claro que no, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por otro lado, ¿puede haber pecado donde no hay ley? Claro que no, porque la Biblia dice que si no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, desde los días de Adán había ley, existía la ley moral, y como Adán quebrantó esa ley, pecó. Y como Adán pecó, entonces después de 930 años murió, porque la paga del pecado es muerte. Note además de eso el versículo 27, palabra de Dios. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Este es el hombre que más tiempo vivió en el transcurso de la historia bíblica. 969 años y murió. ¿Por qué murió? Porque pecó. ¿Y por qué pecó? Porque existía la santa ley de Dios. Un último punto en este contexto lo voy a mencionar del libro de Génesis, el capítulo 39 y el versículo 9, hablando de la experiencia de José, el hijo de Jacob. No hay otro mayor que yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Está refiriéndose a la experiencia donde doña Potifar tentó a José a dormir con ella, y José exclama: ¿cómo cometería yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabía José que eso era pecado, sí o no? Claro que sí, porque José conocía la santa ley de Dios.